El tractor más caro que puedes comprar hoy en día tiene más líneas de código que muchos aviones comerciales. Y aún así, si se rompe, es posible que ni siquiera tú, su propietario, puedas repararlo. No hablamos de una avería complicada. Hablamos de cosas tan simples como cambiar un sensor o reiniciar un motor después de una reparación básica. Cosas que, hace 30 años, cualquier agricultor resolvía en su propio taller con una llave inglesa y algo de paciencia. Hoy, en muchos casos, esa misma reparación exige un ordenador de diagnóstico, un software con licencia y, sobre todo, una visita al concesionario oficial. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que el dueño legítimo de una máquina de 200.000 euros no tenga el derecho real de repararla? La respuesta tiene un nombre que todo agricultor estadounidense conoce muy bien: John Deere. Y su historia reciente no es solo un problema técnico. Es un caso que ha llegado hasta los tribunales federales de Estados Unidos y que ha cambiado, quizás para siempre, la relación entre los fabricantes y quienes usan sus máquinas. Hoy vamos a entender cómo una compañía centenaria construyó su reputación sobre la fiabilidad y la solidez mecánica, cómo esa misma compañía terminó bloqueando el acceso a sus propios motores y qué ha ocurrido finalmente en los tribunales tras años de presión por parte de agricultores, reguladores y asociaciones de todo el país. Durante generaciones, el tractor fue sinónimo de autosuficiencia. Un agricultor no dependía de nadie para mantener su maquinaria funcionando. Sabía revisar el motor, cambiar piezas, ajustar el sistema hidráulico y devolver la máquina al campo en cuestión de horas. Esa autosuficiencia no era solo una cuestión práctica, era, en muchos sentidos, parte de la identidad del trabajo agrícola. Pero en las últimas 2 décadas, algo cambió profundamente en el diseño de estas máquinas, y entender ese cambio nos permite comprender uno de los conflictos legales más importantes que ha vivido la industria agrícola en los últimos años. Al final de este vídeo vas a entender por qué el derecho a reparar tu propia maquinaria se ha convertido en una batalla legal de alcance nacional, y qué es lo que este conflicto revela sobre el futuro de todas las máquinas que compramos, no solo los tractores. John Deere nació en 1837, cuando el herrero Deere fabricó un arado de acero capaz de cortar la tierra pesada del medio oeste estadounidense sin acumular barro, algo que los arados de hierro de la época no conseguían. Ese invento resolvió un problema real que estaba frenando la expansión agrícola de Estados Unidos, y a partir de ahí, la compañía construyó una reputación que duraría casi 2 siglos. Maquinaria robusta, fiable y pensada para durar generaciones. Durante la mayor parte del siglo XX, un tractor John Deere era, en esencia, un conjunto de piezas mecánicas. Motor, transmisión, sistema hidráulico. Complejo, sí, pero completamente comprensible para un mecánico experimentado, e incluso para muchos agricultores que aprendían a mantener sus propias máquinas por necesidad. Pero esto empezó a cambiar de forma radical a partir de los años 2000. La llegada de la electrónica embarcada transformó la maquinaria agrícola de arriba a abajo. Sensores de rendimiento, sistemas de guiado por GPS, gestión electrónica del motor, diagnósticos computerizados. Y aquí está el primer punto clave de esta historia. Esta modernización en sí misma no era el problema. La electrónica permitió máquinas más eficientes, más precisas y con mejor rendimiento agrícola. El problema apareció en cómo se gestionó el acceso a esa tecnología. Según la demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, conocida como FTC, y varios fiscales generales estatales, John Deere desarrolló con el tiempo un software de diagnóstico capaz de realizar todas las reparaciones electrónicas de sus máquinas. Ese software era la única herramienta capaz de realizar todas las reparaciones electrónicas del equipo Deere, Federal Trade Commission. Pero, según la misma demanda, Deere había puesto esa herramienta a disposición únicamente de sus concesionarios autorizados, obligando a los agricultores a depender de esos concesionarios para muchas reparaciones necesarias. Federal Trade Commission. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Un agricultor podía tener el conocimiento mecánico, las herramientas y la voluntad de reparar su propio tractor, pero si la avería requería acceso al software de diagnóstico, no había forma legal de completar esa reparación sin pasar por un concesionario oficial. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo que ocurrió después convirtió este conflicto en un caso de referencia para toda la industria. Durante años, agricultores de distintos estados denunciaron que esta dependencia forzada generaba retrasos graves en plena temporada de cosecha, cuando cada día de máquina parada puede significar pérdidas económicas importantes. Según la demanda federal, las prácticas de Deere provocaron retrasos en el servicio y costes más elevados para los agricultores. Federal Trade Commission. Y aquí aparece un dato que resulta especialmente revelador sobre cómo funciona el negocio de las reparaciones agrícolas modernas.
Para muchos fabricantes, el servicio postventa se ha convertido en una fuente de ingresos tan importante, o incluso más, que la propia venta de la máquina. Cuantas más reparaciones dependan del concesionario oficial, más ingresos genera cada tractor a lo largo de su vida útil, mucho después de la venta inicial. Esto no significa necesariamente mala intención por parte de la compañía, pero sí explica, desde una perspectiva puramente económica, por qué mantener el control sobre las herramientas de diagnóstico resultaba tan atractivo desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, existe un movimiento que llevaba años ganando fuerza en Estados Unidos y que terminaría siendo decisivo en este conflicto: el movimiento por el derecho a reparar. Este movimiento no nació exclusivamente en el mundo agrícola. Según diversas fuentes especializadas, reclamaciones similares han surgido en sectores como la electrónica de consumo, los videojuegos e incluso las motocicletas, donde fabricantes como Harley Davidson han enfrentado demandas parecidas por restringir el acceso a herramientas de reparación. Pero en el caso agrícola, la presión resultó especialmente intensa, precisamente porque los agricultores dependen de su maquinaria de forma directa e inmediata para su sustento económico. Varios estados, entre ellos Minnesota, Colorado y otros, comenzaron a impulsar legislación específica sobre derecho a reparar en el sector agrícola, obligando a los fabricantes a facilitar piezas, herramientas y manuales técnicos a propietarios y talleres independientes. Y en enero de 2025, este conflicto llegó a su punto más decisivo. La Comisión Federal de Comercio, junto con los fiscales generales de varios estados, presentó formalmente una demanda antimonopolio contra John Deere. Pero esto no fue lo único que ocurrió aquel año. Antes de la resolución de esta demanda federal, la compañía ya había enfrentado otro proceso legal relevante. En abril de 2026, John Deere llegó a un acuerdo de $99 millones para resolver una demanda colectiva presentada por agricultores relacionada exactamente con este mismo problema de acceso a las herramientas de reparación. Sin embargo, según varias fuentes especializadas en el sector, aquel primer acuerdo fue recibido con escepticismo por buena parte de la comunidad agrícola, que consideraba que mantenía en gran medida el mismo sistema restrictivo de siempre, simplemente compensando económicamente sin resolver el problema de fondo. El verdadero punto de inflexión llegó unos meses después. El 8 de julio de 2026, John Deere alcanzó un acuerdo definitivo con la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales de 5 estados, entre ellos Illinois, Arizona, Michigan, Minnesota y Wisconsin, para resolver la demanda antimonopolio. Y aquí está, probablemente, el dato más importante de todo este video. Según el propio comunicado de la FTC, el acuerdo obliga a Deere a proporcionar a agricultores y proveedores de reparación independientes los mismos recursos de reparación, incluidas las capacidades de software, que actualmente ofrece a sus concesionarios autorizados. Federal Trade Commission. Esta obligación, según diversas fuentes, se mantendrá durante los próximos 10 años, bajo supervisión directa de la FTC y de los estados implicados. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, un agricultor estadounidense podrá acceder legalmente a las mismas herramientas de diagnóstico que utiliza un concesionario oficial de John Deere. Pero esto no es lo único que cambió con este acuerdo. Lo que ocurrió después demuestra hasta qué punto este caso ha marcado un precedente para toda la industria. Uno de los responsables de la FTC, Daniel Guarnera, director de la Oficina de Competencia de la agencia, declaró que este acuerdo permite a los agricultores volver a hacer lo que han hecho durante generaciones: reparar sus propios tractores y equipos agrícolas sin depender de un concesionario autorizado para ello. Esa frase resume perfectamente el corazón de todo este conflicto. No se trataba únicamente de un problema técnico o económico. Se trataba de recuperar algo que durante generaciones había sido parte esencial de la vida agrícola: la autosuficiencia mecánica. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, no todo el mundo recibió este acuerdo con el mismo entusiasmo. Según diversas fuentes del sector, algunos agricultores y organizaciones agrícolas se mostraron cautelosos, recordando que Deere ya había hecho promesas similares en el pasado sin cumplirlas completamente. La confianza, después de años de restricciones, no se recupera de la noche a la mañana. Además, el propio acuerdo incluye mecanismos de supervisión y reporte de cumplimiento precisamente para evitar que la compañía repita las mismas prácticas restrictivas bajo una forma distinta. Por su parte, John Deere mantuvo en todo momento que sus políticas de distribución de herramientas de servicio no eran anticompetitivas y que la compañía llevaba tiempo avanzando de forma voluntaria hacia opciones de reparación más flexibles para sus clientes. Según declaraciones de la propia empresa, el acuerdo con la FTC refuerza esa dirección que, según ellos, ya estaban tomando antes de la demanda. Aquí aparece un matiz importante que conviene señalar, porque este canal no busca presentar una sola versión de los hechos como si fuera la única verdad.
Existen distintas interpretaciones sobre hasta qué punto Deere actuó de mala fe o simplemente se adaptó, con retraso, a un mercado cada vez más complejo tecnológicamente. Lo que sí es un hecho documentado es el contenido del acuerdo alcanzado y las obligaciones legales que ahora debe cumplir la compañía. Pero más allá del caso concreto de John Deere, esta historia nos permite entender algo mucho más amplio sobre el mundo en el que vivimos hoy. Cada vez más productos que compramos, desde tractores hasta teléfonos móviles, pasando por electrodomésticos y vehículos, dependen de software controlado exclusivamente por el fabricante. Y esa dependencia plantea una pregunta que va mucho más allá de la agricultura. Cuando compras una máquina, ¿realmente eres su propietario completo? ¿O simplemente tienes permiso para usarla bajo las condiciones que decide la empresa que la fabricó? Según diversas fuentes especializadas, este debate se ha extendido ya a sectores como los videojuegos, la electrónica de consumo y la automoción, donde fabricantes han sido acusados de prácticas similares de restricción de reparación mediante bloqueos de software. El caso de John Deere se ha convertido, en cierto modo, en el ejemplo más visible de este conflicto, precisamente por la importancia económica y social del sector agrícola en Estados Unidos. Y aquí conecta directamente con la filosofía de este canal. Durante años hemos hablado de motores clásicos, herramientas sencillas y soluciones tradicionales precisamente porque, en muchos casos, esa simplicidad mecánica garantizaba algo que hoy se ha vuelto un privilegio: la capacidad real de entender y reparar lo que compramos. La tecnología moderna no es el enemigo. Un tractor con sensores de precisión, gestión electrónica del motor y sistemas de guiado por satélite puede ser mucho más eficiente que uno de hace 40 años. El problema nunca ha sido la tecnología en sí misma. El problema aparece cuando esa tecnología se convierte en una herramienta para limitar el control del propietario sobre su propia máquina. Vamos a repasar las ideas principales de todo lo que hemos descubierto hoy. John Deere construyó durante casi 2 siglos una reputación basada en la fiabilidad y la solidez mecánica de sus máquinas. Pero la digitalización progresiva de sus tractores, combinada con el control exclusivo del software de diagnóstico, terminó generando un conflicto legal de alcance nacional. La demanda de la Comisión Federal de Comercio, presentada en enero de 2025, culminó en julio de 2026, con un acuerdo que obliga a la compañía a compartir sus herramientas de reparación con agricultores y talleres independientes durante los próximos 10 años. Y aunque persiste cierta desconfianza entre algunos agricultores tras años de restricciones, este caso ha sentado un precedente importante sobre algo que muchas industrias tendrán que enfrentar tarde o temprano. ¿Hasta qué punto el propietario de una máquina tiene derecho a entenderla, mantenerla y repararla por sí mismo? Si algo deberíamos llevarnos de esta historia es esto: la propiedad real de algo no debería depender del permiso de quien lo fabricó. Y cuando una empresa controla no solo la venta de una máquina, sino también su capacidad de repararse, la balanza deja de estar equilibrada. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que este tipo de acuerdos realmente cambiará las cosas a largo plazo? ¿O piensas que las grandes empresas siempre encontrarán nuevas formas de mantener el control sobre sus productos? ¿Debería existir una ley similar en Europa para proteger el derecho a reparar en la agricultura? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que da sentido a este canal. Si te ha interesado entender cómo una compañía centenaria terminó en los tribunales por algo tan básico como el derecho a reparar tu propia máquina, este canal seguirá investigando este tipo de historias semana tras semana. Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente el mundo que te rodea y nos vemos en el próximo video.